El contexto mundial está determinando indudablemente la economía nacional. Y si uno quisiera analizarlo, yo me iría hasta el año 2008, porque desde ese año que estalló la crisis financiera, en primer lugar, toda crisis económica comienza por ser una crisis financiera. Ese es la alarma, la campana que toca de antemano y que ya sabe uno lo que conlleva. Parálisis de la producción, caída de los puestos de trabajo, hambre, crisis social, etc. La crisis es connatural al capitalismo. Desde que existe esta manera de producir, hay crisis recurrentes. Crisis que siempre, como lo sabemos, han sido de sobreproducción, pero que antes de producirse comienza por una crisis del sector financiero con el tamaño que tenga. En el 2008, el mundo vivió una crisis financiera que ha determinado desde entonces un estancamiento económico mundial. No necesariamente recesión, a algunos países en recesión, otros les va mejor, pero en promedio un estancamiento económico mundial que pasa por la época del COVID. No es el COVID el que lo dispara, sino que el COVID profundiza aún más el estancamiento económico que ya se vivía de antemano. Si me preguntan la historia de ese 2008, ¿por qué comienza una crisis mundial? Pues no hay otra palabra, de acuerdo a lo que pudimos leer y ver, que la especulación financiera. La crisis financiera del 2008 es como un dominó, va tumbando una serie de actores muy poderosos, primero en los Estados Unidos, después se expande a partir de unos actores poderosos afincados en sus ganancias y en su estabilidad económica por procesos puramente especulativos. Recuerden ustedes lo que se llamó los bonos basura. Ese fue la marca general, colocar como garantías del crédito, otro crédito, mercados secundarios, etcétera, o la vivienda con la que no se podía contar porque sus usuarios no podían pagarla. ¿Por qué no podían pagar los usuarios de los créditos de vivienda en Estados Unidos la vivienda? El análisis nos diría que porque desde hace décadas el salario real de los Estados Unidos, o el salario que yo llamaría relativo, la proporción del salario dentro de la riqueza nacional cayó. Vino deteriorándose el sistema laboral norteamericano al punto que los usuarios de vivienda, que eran los asalariados, no pudieron pagarla y se desplomó el sistema financiero como un castillo de naipes y en una forma de dominó. De eso no hemos salido, porque enseguida vino el COVID. El COVID lo que hizo fue paralizar el capitalismo más o menos unos 2 años. Detuvo el circuito del capital, el ciclo del capital. Eso no había acontecido antes. Una parálisis del capitalismo a escala mundial por una simple razón. La fuerza de trabajo dejó de ir a trabajar por los acuartelamientos, etcétera, todo lo que vivimos en todo el mundo. Es un fenómeno indudablemente sui generis, único, inédito, quizás se repita hacia adelante, pero no lo habíamos vivido antes, bajo la forma de una parálisis del capitalismo. Y de ahí no hemos salido. La crisis que se profundiza a partir del COVID, viniendo del año 2008, aún hoy la tenemos. Las cadenas, la parálisis del ciclo del capital provoca una especie de oxidación. Volverlo a poner en marcha no ha sido fácil. Poco a poco va tomando otra vez su línea anterior al COVID, que ya era estancada.
los contenedores, la crisis de contenedores, los desabastecimientos. Aún hoy las medicinas a nivel mundial no llegan. En alguna oportunidad no había Coca-Cola en Miami. Los circuitos de ventas de automóviles, etcétera. Poner en marcha otra vez lo que llamamos el ciclo del capital, su transformación de mercancía a dinero, la producción de la mercancía, el dinero para producir la mercancía, que en general es crédito, no ha tomado el ritmo que estaba antes del COVID, que ya estaba estancado. Al contrario, lo que estamos viendo es una profundización de la crisis. Y retomaría las palabras que escuché en Davos por parte de las personas que allá van, digamos, el club de la gente más poderosa del mundo desde el punto de vista económico, que se reúnen para encontrarse en primer lugar, pero también para palpar en cierta forma el clima mundial, el clima del mundo. Es como una especie de sensor que han construido para darse cuenta de qué sucede en la humanidad. Y allí la palabra que utilizaron fue la palabra multicrisis. Palabrejas, pero esa fue la sensación para la gente más poderosa del mundo. Estamos viviendo una multicrisis. Y la resumían en varias crisis. La crisis del hambre, que sale precisamente a partir del COVID a escala mundial, que es a su vez una crisis de pobreza, un incremento del número de pobres que hacía mucho tiempo como porcentaje de la humanidad no existía, el crecimiento de la pobreza a nivel mundial, la enfermedad, el COVID, la guerra, que las estamos viviendo cada vez peor, de esa reunión de Davos a hoy, ha empeorado completamente la situación política del mundo, y finalmente la crisis climática, que por del lado del mundo más poderoso se acepta como una de las crisis más importantes. En mi opinión, no hay una multicrisis. Todas estas crisis tienen una causa, un encadenamiento, que es la crisis climática, de la cual he hablado en muchísimos foros mundiales y nacionales, tratando de convertirlo en el prisma con el que se tiene que ver el análisis económico, político y social, la crisis climática. Porque la crisis climática tiene una dimensión mucho mayor que el COVID. Quizás, de acuerdo a algunas teorías de Cambridge, el COVID es un producto de la crisis climática, todavía no sabemos bien con certeza. El cambio de rutas de los murciélagos por la variación climática de los frutos que consumían puso en contacto varios de estas rutas con el ser humano, con las grandes ganaderías en China, y parece ser, ahí se produjo el contacto con el virus. La crisis climática es la crisis de todas las crisis. Tiene el potencial de la extinción humana, según la ciencia, no según la política. La política no se ha adecuado aún a reconocer la dimensión que la crisis climática tiene, que la ciencia sí ha dicho, alarmado y propugnado en toda la humanidad para tomar medidas inmediatas. La crisis climática a veces no entra a estos foros, a veces ni se menciona, pero si aquí hubiera una masa de científicos expertos en esta materia, casi todos dirían: primero analicen la crisis climática y después lo demás, porque es la madre de los problemas, porque es la que está originando la guerra, porque es la que está originando la enfermedad, porque está originando entonces el hambre, la pobreza, el éxodo, la derechización de los países democráticos a través del incremento de las migraciones mundiales, etcétera. La crisis climática solo tiene una solución hoy por hoy, y tiene que ver con el mismo capitalismo. Podemos preguntarnos si sobrevivirá o no. Esa pregunta no la vamos a responder aquí, no sabemos.
Pero lo cierto es que si el capitalismo sobrevive a la crisis climática y por tanto la humanidad, el capitalismo que sale de ahí es completamente diferente, muy diferente al que hemos vivido y al cual denomino capitalismo fósil, solo para ponerle un nombre a esa gran maquinaria industrial y productiva y de consumo que se mueve en todo el mundo a partir de un tipo de energía que es la energía fósil, el carbón, el petróleo y el gas, y que arroja entonces los gases acumulados y crecientes llamados de invernadero en la atmósfera, poniéndonos en peligro de extinción, no solo a nosotros, sino a toda la vida del planeta. De aquí es que sale Duque diciendo que yo soy un cósmico radical, así que voy a acoger esa manera de llamarme, pero es cierta, porque la solución es radical, no es de pañitos. El mundo se reúne de vez en vez a través de las COP para hablar de este tema.